Marcos estaba exhausto. Cada enfrentamiento con la sombra parecía drenar no solo su energía, sino también su esperanza. Había logrado salvar a Laura, pero sabía que no podía mantener este ritmo mucho tiempo. La lista seguía pesando en su bolsillo como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. De vuelta en casa, despegó el papel una vez más. Ahora había dos nombres tachados, Luis Rodríguez y Carla López, pero también había un nuevo cambio. El nombre de Laura Medina tenía una línea roja, pero no estaba tachado. Era como si la lista reconociera que había sido salvada, aunque por cuánto tiempo, no lo sabía. El siguiente nombre era Pedro Morales, un viejo amigo de la universidad. Marcos no había hablado con él en años, pero recordaba que trabajaba como guardia nocturno en un centro comercial abandonado. La idea de enfrentarse a la sombra en un lugar vacío y oscuro no era precisamente alentadora, pero no tenía opción. Cuando llegó al centro comercial, las luces del estacionamiento parpadeaban y el eco de sus pasos resonaba en el silencio. Encontró a Pedro en la sala de control, vigilando las cámaras de seguridad. «Marcos, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó Pedro, sorprendido pero con una sonrisa amigable. «Pedro, escúchame, no tengo mucho tiempo para explicarte, pero estás en peligro. Tu nombre está en esta lista, y si no hacemos algo, desaparecerás como los otros». Pedro lo miró con incredulidad, pero antes de que pudiera responder, un ruido sordo se escuchó en el pasillo. Las cámaras de seguridad comenzaron a mostrar interferencia, y una sombra negra apareció en varias pantallas al mismo tiempo. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Pedro, retrocediendo. «Es lo que he estado tratando de advertirte. Tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudieran moverse, las luces se apagaron por completo. El zumbido familiar llenó el aire, y la sombra apareció frente a la puerta, bloqueando la salida. «Pedro, quédate detrás de mí», ordenó Marcos, sosteniendo la lista como un escudo. La sombra avanzó lentamente, moviéndose como un humo espeso que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Marcos intentó usar la lista como antes, pero esta vez la sombra no se detuvo. En lugar de eso, la lista comenzó a quemarse, desintegrándose en sus manos. «No puede ser», gritó Marcos, viendo cómo su única herramienta desaparecía. Pedro gritó, y Marcos se dio la vuelta justo a tiempo para verlo siendo rodeado por la sombra. En un último esfuerzo desesperado, Marcos cargó contra la figura oscura, pero fue lanzado al suelo con una fuerza invisible. Cuando se levantó, Pedro ya no estaba. La sombra desapareció, dejando solo un silencio aterrador. Marcos buscó por toda la sala, pero no encontró rastro alguno de su amigo. De vuelta en casa, Marcos miró el papel quemado que quedaba de la lista. Solo podía distinguir parcialmente los nombres restantes, pero algo llamó su atención: su propio nombre estaba ahora subrayado. Sabía que su turno había llegado. Esa noche, el sueño fue diferente. En lugar de la figura encapuchada, vio un espejo gigante que reflejaba todos los momentos en los que había fallado en salvar a alguien. Cada error lo atormentaba, y una voz susurrante llenaba el aire. «¿Estás listo para enfrentarte al final?». Marcos despertó sudando, con el zumbido del teléfono llenando la habitación. Miró la pantalla, un número desconocido. Su mano tembló mientras contestaba. «Hola». «Marcos, eres el último», dijo una voz que no reconoció, pero que sonaba increíblemente familiar. «Todo esto es tu culpa». «¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Tú decidiste recibir la carta. Tú decidiste seguir el juego. Ahora,
ven al lugar donde todo comenzó. Marcos entendió lo que significaba. Al día siguiente, regresó al lugar donde había encontrado la carta por primera vez. Allí, junto al buzón vacío, estaba la figura encapuchada, sosteniendo una hoja de papel. «Esto no termina aquí», dijo la figura, extendiendo el papel hacia él. Marcos tomó el papel con manos temblorosas y, al abrirlo, vio que era una nueva lista. Su nombre ya no estaba. En su lugar, había otros nombres, desconocidos, esperando su turno. «Ahora eres parte de esto», dijo la figura, antes de desaparecer en la oscuridad. Marcos quedó solo, sosteniendo la lista, sabiendo que nunca escaparía del ciclo, pero que ahora tenía el poder para decidir qué hacer con ella.